Yo quiero que abramos nuestra Biblia, porque es el pasaje de referencia, en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 20. Leamos, dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él entonces. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos puestos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pondréis fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondiendo: bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primeros, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es quizás, o está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas, conforme a las costumbres, y chorreaban sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese y escuchase. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Responde, Jehová, responde, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Verso 40. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Levante las manos y diga: Señor, prepara mi corazón para recibir esta enseñanza. Yo quiero que le den un aplauso precioso al Señor. Oh, un aplauso, pero de esos que glorifiquen el nombre de Jesús. La honra y la gloria es para ¿quién? La gloria y la honra es para ¿quién? Diga conmigo: nunca para Baal, siempre para Dios. Denle un aplauso al Señor. La adoración le pertenece ¿a quién? ¿A quién? Permítanme definirles la palabra adoración para que vamos entendiendo esto. Permítanme definirle la palabra adoración. Porque hay gente que dice: pastor, pero yo no adoro dioses falsos, yo no adoro esas cosas. Pero ¿qué es adorar en realidad? La palabra adoración es todo lo que se hace, todo lo que se practica o se hace en función de honrar y en función de exaltar a una deidad o a una persona. Eso es adoración. Así que no solo significa que te postres de rodillas ante una estatua que está en una iglesia, o no solo te postres de rodillas ante una imagen de algún dios pagano como el Feng Shui y como tantas otras religiones. No solo eso, muchas veces cuando alguien practica algunas cosas aludibles a algo que no sea Dios, se traduce como adoración. Por lo tanto, cuando se practica algo, incluso desconociendo la verdad del mismo, muchas personas terminan adorando sin saber lo que están haciendo. Sin embargo, el que no sepan no deja de ser pecado. Cuidado con adorar dioses falsos. Cuando alguien practica ciertas fiestas paganas o se hace partícipe de alguna manera de este tipo de festividades o de las prácticas que incluyen estas festividades, de alguna manera está adorando. Ay, pastor, ¿qué problema tiene? Yo soy cristiano, pero ¿qué problema tiene que vista a mi niño de Spider-Man? En estas carnavales, ¿qué problema tiene? Tan bonito que se ve. O de mi bella genio. ¿Qué problema hay? Estás adorando. Estás haciendo algo para exaltar. Estás haciendo algo para exaltar o compartir este tipo de festividades y no te estás dando cuenta, pero estás adorando. Cuidado con la adoración a dioses falsos, hermano. La adoración a dioses falsos no solamente es que tú te vayas, repito, a una iglesia católica y te postres ante un yeso, como dicen ellos, de San José. Hay gente que practica ciertas liturgias de fiestas paganas y están adorando también. Y lo peor del caso es que están adorando demonios. Porque tras todas estas fiestas que hoy se le conocen como folclore o cultura, que no es más que tradiciones, que hoy se le conoce con estos nombres bastante sutiles e incluso hasta bonitos, ¿verdad? ¿Entiende? Sin embargo, detrás de todo esto está la manipulación de un demonio, de Satanás, que él es el padre de la mentira y que pretende introducir todo este tipo de prácticas para que la gente lo adore a él de manera sutil y camuflajeada. Pero el cristiano, dice la Biblia, que le ha resplandecido la luz y él no cae en estas mentiras. Denle un aplauso al Señor.
Ay, pastor, ¿y ahora qué voy a hacer con el disfraz del zorro que tengo en la casa? Bótelo. ¿Saben ustedes que el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando iba entrando a la tierra prometida de Canaán? Dios le prometió la tierra que fluía leche y miel, pero Dios le dio una orden directa, concisa y sin equanón. Le dio una orden directa. ¿Cuál fue la orden? Cuando entren allá, acaben con todo, que no quede nada. ¿Por qué? Que no quede absolutamente nada de ese pueblo. Acaben con todo. Van a tomar la tierra, pero tienen que acabar con todo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, escuche bien, un poco, solo un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en la Biblia representa el pecado, y hay que raer todo lo que sea pecaminoso para que no contamine completamente tu vida. Y eso fue lo que el Señor hizo. Por eso cuando iban a entrar a la tierra de Canaán le dijo, destruyan toda la levadura que hay allí, porque si no, los va a contaminar. Si no, ustedes se van a contaminar con las prácticas de ellos. Dice, no adoren a sus dioses, no tengan nada que ver con eso. Y Dios quiere hoy en día que la iglesia entienda esto. No podemos jugar con esto. Tenemos nosotros que poner nuestro límite y pararnos firme en la brecha y decir, no participo, soy cristiano. No son mis convicciones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, entremos en el tema de una vez. Vamos a dejar un poco allí el pasaje que leímos porque lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, quiero utilizar unos datos históricos para que podamos entender algunas cosas. El carnaval es una fiesta pagana. ¿Qué significa? No es de Dios, ni la instituyó Dios, ni es para Dios. Por lo tanto, los cristianos no podemos participar. Es una lógica, ¿verdad? No améis lo del mundo y lo que está en el mundo. No te hagas partícipe con esas cosas. ¿Qué significa el mundo en el pasaje de la Biblia? Significa todas las cosas que vayan en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Entonces es una fiesta pagana, no es cristiana. No la instituyó Dios, no es de Dios. No exalta a Dios. ¿O sí exalta a Dios? Bueno, sí exalta a algunos dioses, que lo vamos a ver, paganos. Propio término carnaval ya nos dice mucho. Y el término carnaval es una transliteración. Miren estas palabras, ustedes se les va a hacer muy familiar. Carne para Baal. Repito, carne para Baal es la transliteración. Baal era un dios pagano, era un dios cananeo en realidad. Era un dios pagano, uno de los dioses más adorados en la antigüedad. De hecho, se le atribuían varios nombres, porque en sí la palabra Baal significa señor, significa dueño, significa príncipe. Y se le atribuían otros nombres. Ejemplo, creo que lo han escuchado, Baal-Zebú. ¿Quién ha escuchado? Baal-Zebú. ¿Qué significa Baal-Zebú? Significa, como ya dijimos que Baal es señor, significa señor de los demonios, señor de las moscas o de los demonios. Se dice que a este dios pagano se le ofrecían niños inocentes. De allí nace el nombre carne para Baal. En medio de sus ritos se le ofrecían niños inocentes, y mientras gritaban, y lo vamos a ver más adelante en el pasaje que leímos, que vamos a tener allí una connotación, se gritaba carne para Baal, carne para Baal. De ahí la terminología carnaval. Digan gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Ahora bien, según estudiadores, dicen que en sus orígenes eran unas fiestas dedicadas principalmente a 3 dioses paganos principales. En sus orígenes,
Se le dedicaban estas fiestas a un dios llamado Dios Baco, que es el dios del vino y del desenfreno y del descontrol. La pregunta es, ¿qué hay en un carnaval? ¿Vino? ¿Desenfreno? ¿Gente ebria? No es casualidad, hermanos, que en estas festividades haya muchos muertos en las carreteras. ¿Por qué? Porque la gente está desenfrenada. Óyeme, es lógico que un cristiano no puede participar de estas cosas, porque el Señor dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay descontrol. Antes, o sea, en vez de eso, sé lleno del Espíritu Santo. Aquí nos estamos llenando del Espíritu Santo. No nos embriagamos con vino, sino que nos llenamos del Espíritu de Dios a través de su palabra predicada. Eso fue lo mismo que pasó en Hechos 2, cuando de repente la promesa se cumplió, la promesa de Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y se cumplió en Hechos 2, en la vida de los apóstoles en primer lugar. Y de repente, mientras ellos estaban allí hablando en lenguas, y la Biblia dice que hablaban en cada una de las lenguas de los judíos que estaban allí, de las diversas naciones que allí estaban. Permítame decirles que esta fiesta no era una fiesta para tomar aguardiente, ni era una fiesta para descontrolarse sexualmente, ni para desviarse de los principios de Dios. Eran fiestas santas. Estas fiestas eran direccionadas única y exclusivamente. La fiesta del Pentecostés, o la fiesta de Pascua, y todas estas fiestas que el Señor instituyó, eran direccionadas únicamente para adorar a Dios. Por lo tanto, cuando ellos reciben la promesa en Hechos 2, dice la Biblia que muchos de los que estaban allí veían que estaban hablando en su propio idioma. Y decían: ¿cómo estos? Mira, son pescadores, son gente del vulgo, por decirlo de alguna manera, y saben de estas lenguas. No es como hoy en día, usted busca un programa en internet y aprende a hablar inglés, o aprende a hablar francés, o aprende a hablar en ruso. Antes no había esto. Tenías que tener una posición social y estudiar en grandes escuelas, ¿verdad?, para aprender esto. Y esta gente era pescadora, por eso a ellos se les extrañó. Dijeron: ¿de dónde salieron estos que están hablando en nuestras propias lenguas? Y la Biblia cita un montón de lenguas, ¿verdad?, que no eran normales para un judío de esta categoría que supiesen. Entonces dijeron: ¿de dónde salieron estas lenguas? Y ¿saben qué? Llegaron a una conclusión: estos están borrachos. Estos se metieron al paganismo y comenzaron a emborracharse para tener un encuentro con una deidad. Hermanos, ¿qué hacen los que trabajan con los demonios? ¿Qué es lo primero que hacen? Para nadie es un secreto que se emborrachan primero para poder tener un encuentro con los demonios. ¿Verdad que sí, los brucos? ¿Sí o no? Véalo en internet, por favor, para que usted se ubique en el tiempo profético. Entonces, ¿qué? Le dijeron lo mismo: nada, estos están en una fiesta pagana ya. Pero allá entonces descendió Pedro, lleno ya del Espíritu Santo, y dijo: nosotros no estamos embriagados con vino, no hemos tomado vino, no estamos borrachos, no somos paganos, no participamos de ninguna fiesta pagana o ninguna adoración pagana, ningún dios pagano con vino. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa. No os embriaguéis con vino, dice el Señor, en lo cual hay descontrol, antes bien se llenó del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Mientras un mundo se está llenando de vino, alcohol, aguardiente, drogas, tantas cosas, en estos carnavales nosotros aquí nos estamos llenando del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué maravilla! El dios Baco, el dios del vino, del licor, del descontrol, se aludía también a un segundo dios, principalmente al dios Eros, el dios griego del sexo. ¿Qué se ve en los carnavales? Descontrol, sexo, en las playas, aquí y allá, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No es casualidad que se parezca tanto a estas festividades. Y se le rendía culto también a otro dios, al dios Momo. Ustedes lo han visto por ahí, eso no es un secreto.
Sale la gente disfrazada como un bufón, ¿verdad? Eso es aludible al dios Momo, al dios de la burla, al dios de la risa, del descontrol. ¿Y qué es lo que hay en estos carnavales, hermano? Burla. Tú vas bien vestido y te lanzan un montón de agua llena de putrefacción, llena de cosas podridas, por no decir lo que es, y comienzan a burlarse de ti. ¿Por qué? Porque es aludible a todo esto. Aquí usted va pasando y mire, lo conozcan o no lo conozcan, lo bañan de agua, le colocan allá en la bomba que lanzan huevos podridos y todo esto. ¡Qué falta de respeto! Pregunto, ¿un cristiano puede participar de estas cosas? ¿Acaso puede secuestrar tu moral y tus buenas costumbres? Sencillo, ay, porque estamos en carnaval. Y en carnaval se vale todo. Óigame, el cristiano es fiel a Dios en cualquier momento de su vida. No hay ningún tipo de salvoconducto. No hay ningún tipo de salvoconducto para secuestrar nuestros principios y nuestra moralidad que Dios nos enseñó en la Biblia. Por favor, esto es el carnaval. Se adoraba al dios llamado Momo, el dios de la risa, de la burla. En nuestro continente, estas fiestas se han arraigado en muchos de nuestros países, y se ha arraigado tanto que ya se le ha hecho incluso cultura. Ya, ¿verdad? Si usted dice, mire, yo no participo de esa fiesta, uy, eres un anticultural. Esto es cultura, es idiosincrasia. Bueno, ese era el propósito del diablo: meter todo esto y hacerle creer a la gente que es algo normal, que al contrario estás más bien yendo en pos de la ley de un país. Hay lugares que si usted no participa en los carnavales, pueblos de nuestros países, que si usted no participa en un carnaval o no colabora con dinero. Yo no sé a quién le ha llegado a su casa hoy: no, vamos a hacer una fiesta de carnaval aquí en el barrio, y van de casa en casa, colaboren con algo. Ni una locha. Hay pueblos que si usted no colabora, usted se vuelve un hereje para ellos, un intolerante, y ya te miran mal y hasta te intentan sacar del pueblo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Si yo agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, ya no sería siervo de Dios. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Una posición ahora tenemos que colocar nosotros como verdaderos cristianos. Le dan un aplauso fuerte al Señor, por favor. Fuerte los aplausos. Como un dato, escuche bien, como un dato, entre los 5 carnavales más grandes del mundo, miren esto no es casualidad, esto es un efecto dominó, como dicen. Entre los 5 carnavales más grandes del mundo, 4 de esos 5 carnavales se producen o se llevan a cabo en América, y 3 en Latinoamérica. Te lo cito. Número 1, Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. De hecho, es el carnaval más grande del mundo. Se le llama, ¿cómo, pastor? El carnaval internacional. Allá participa todo el mundo. Y ya vamos a hablar un poco de eso, porque de allí vamos a sacar la ilustración de qué se hace en ese tipo de festividades. Río de Janeiro, Brasil. Segundo carnaval más grande, grande entre los 5 del mundo, New Orleans en Estados Unidos de Norteamérica. Tercero, Barranquilla, Colombia, aquí mismo. Oruro, Bolivia. Los 4 carnavales más grandes del mundo en América, y 3 de ellos en Latinoamérica. Ahora la pregunta es, como dije, no es una coincidencia, es un efecto dominó. Pero aunque ustedes no lo crean, la Iglesia Católica Romana aprueba este tipo de festividades. ¿Por qué? Porque después del carnaval viene el miércoles ¿de qué?
que se supone que ahí comienza la cuaresma para la Semana Santa. ¿Y qué es lo que alegan? Bueno, como comienzan 40 días para guardarse de abstenerse en pecado, entonces los 4 o 5 días antes me voy al libertinaje completo. Y lo más terrible de esto es que es aprobado por las leyes de cualquier país donde se hagan este tipo de carnavales. O sea, el resto del año no lo puedes hacer porque estarías dañando la moral pública. Sin embargo, en los carnavales se te permite de todo a la luz pública. ¿Por qué? Bueno, ¿quién tiene metidas las garras allí? La Iglesia Católica Romana. Y nosotros, casi toda Latinoamérica prácticamente, fuimos colonizados por este tipo de religión que no es la verdadera religión cristiana. Amén. La verdadera religión cristiana yace en los consejos de la palabra de Dios en la Biblia. Un aplauso fuerte a Cristo. Así que es un efecto dominó, no es casualidad, es un efecto de una acción. Digan gloria a Dios. Entre estos 4 carnavales, el quinto más grande del mundo se encuentra en Niza, Francia. Así que entre los de Niza, Francia, Río de Janeiro, Nueva Orleans, Barranquilla y Oruro conforman los 5 carnavales más grandes del mundo. Digan gloria a Dios. El tiempo de duración de estas festividades paganas varía de acuerdo al país. Por ejemplo, el carnaval más largo del mundo, según el libro de los récords Guinness, esto es estadística, se dice que el carnaval más grande del mundo está en Latinoamérica, Uruguay. Dura 40 días exactamente. Qué terrible, hermanos. 40 días. La gente haciendo fiesta, la gente haciendo esto, el mundo haciendo aquello. Y usted los invita a un culto, un día de doctrina, y ya pasada media hora está mirando el reloj. Uy, el pastor sí se tarda. ¿Ven cómo está la iglesia? El mundo adora a sus dioses por 40 días continuos. Iglesia viene a un culto cristiano, a un culto de adoración cristiano, y cuando pasa 45 minutos, uy, ¿cuándo va a terminar este maracucho? Sí se tarda. ¿A dónde ha llegado la adoración a Dios? Pero vamos a darle un aplauso, el Señor se lo merece, ¿verdad? Nada más fuerte que es para Dios, ustedes lo saben. Hermanos, yo le he dicho al Señor: Señor, si tú me traes palabra, yo voy a dar palabra. Denle un aplauso al Señor. Así que dura 40 días. Qué tremendo, ¿no? En Latinoamérica. Repito, no es una casualidad, es un efecto dominó. Aunque ustedes no lo crean, esto está avalado por la Iglesia Católica Romana. Tremendo, ¿verdad? El carnaval, para nadie es un secreto que es sinónimo ¿de qué? De bailes que incitan a la sensualidad. Si no, mire la fiesta de Brasil. Bailes que incitan a la sensualidad, a la perversión. En segundo lugar, música muy bulliciosa que lleva al desenfreno de las emociones humanas. Hay mucha música y todo el mundo, ¿verdad? Y de repente el cristiano está ahí, ya no se da cuenta y comienza. Y cuando lo vemos bailando samba y calixto, se descarrió el hombre. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué haces allí? El Señor dice: joven, huya de las fornicaciones, corra, no puede estar ahí. Te vas a contaminar, quieras o no. Un aplauso al Señor. Licor, mucho licor. O usted ve en el carnaval: gloria, gloria y aleluya. O no, mejor: alabaré, alabaré, alabaré. ¿Eso ve usted en el carnaval? ¿Qué ve en el carnaval? Licor, aguardiente, borrachera, descontrol.
¿Puede un cristiano estar en este tipo de cosas? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ahora, si a alguien le encanta, que se dice ser cristiano, estar en ese carnaval, entonces yo pregunto, ¿dónde está el problema? En el corazón de él. Porque la Biblia dice, el escritor de los Salmos dice, yo anhelo tu ley, yo anhelo tu verdad. ¿Qué significa eso? No comparte ese tipo de cosas, al contrario la rechaza, porque él sabe que eso a Dios no le agrada y anhela la voluntad de Dios. Hay un problema de conversión allí. En realidad, digan gloria a Dios. Licor, mucho licor. Incitación al sexo. Mire, parece que ahí el diablo toma control. Sí, sí. Hay lugares como Brasil, que cuando llegan a esta temporada de carnavales, cuando alguien llega al aeropuerto de Brasil, ¿sabe qué es lo primero que te dan? No una Biblia. No te dan una Biblia. Te dan, perdóneme, un preservativo. Y las mujeres no usaban ropa, ni los hombres, sino que se pintaban el cuerpo. Obviamente se marcaba todo. ¿Ven esta depravación? La gente caminando desnuda por la calle. Homosexualismo. O sea que, teniendo estos antecedentes, nos damos cuenta que en efecto era una vía libre para los deseos carnales de todo tipo. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿puede un cristiano verdadero coincidir con estas cosas? Gracias, pastor. ¿Puede un cristiano verdadero incluso de alguna manera promover estas cosas? ¿Enseñar a sus hijos a estas cosas? No, mis hermanos. No, definitivamente no, porque tenemos principios, tenemos valores, tenemos moralidad que Dios nos dio en su palabra y que no podemos secuestrar. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pero Dios, ¿qué nos dice al respecto? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa eso? Que te va a contaminar. Que en vez de estar en ese tipo de cosas, no estés allí, porque vas a terminar contaminado. Va a corromper tu moralidad y los principios que Dios nos enseñó. Por lo tanto, no podemos compartir estas cosas. Denle un aplauso al Señor. No podemos secuestrar por nada, repito, nuestros valores, principios y moral que Dios nos enseñó en la Biblia. Ay, pastor, ¿pero qué tiene de malo? Tiene mucho. Tiene mucho. Pastor, pero es inocente. No, porque de alguna manera sutil le estás diciendo a tus hijos cuando los disfrazas, o le estás diciendo a tus chicos, o le estás diciendo a otras personas cuando asistes a estas cosas, que tú eres compartícipe de todo este tipo de cosas y que es lícito porque también eres cristiano. Por Dios de la gloria. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice la palabra de Dios en su segunda parte del pasaje, del versículo: pues qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué compañerismo hay. Hermano, yo me pregunto cómo se sentirá un cristiano, o que se dice ser cristiano, en medio del aguardiente, en medio del desenfreno sexual, en medio de toda esa música que alude y que toca solamente las emociones y los desenfrenos. ¿Cómo se va a sentir alguien cristiano? A menos que lo comparta en realidad. Pero un verdadero cristiano, cuando está en este tipo de cosas o prácticas que ya se le hace inevitable estar, ¿verdad?, se siente mal, ¿sí o no? Mira a todo el mundo y se siente: y yo me voy de aquí. Esto no es conmigo, no comparto esto. Y se viene al culto y aquí adora a Dios y se goza en el Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Ahora bien, como toda costumbre, fiesta, o como se le llama hoy día, cultura, folclore, tiene que tener forzosamente su raíz. Esta fiesta pagana del carnaval también la tiene. La pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde tiene sus raíces? Escúcheme, tiene sus raíces, su origen
en las prácticas antiguas de los egipcios, de los griegos, y pasando por Roma hasta llegar a nosotros. No es casualidad, hermanos, no es casualidad que nosotros seamos partícipes de estas cosas. Pasando por Roma y por supuesto la iglesia romana, hasta llegar a nosotros. Veamos entonces un pasaje que nos ilustra algo del origen de estas prácticas. Como ya lo dijimos, carnaval, carne para Baal. ¿Y qué nos pide Dios a los cristianos que hagamos ante estas cosas? Porque esa es la pregunta. ¿Qué nos pide Dios? ¿Cómo reacciona un cristiano ante estas cosas hoy día? O reaccionaba antes y reacciona hoy día. Denle un aplauso al Señor. Y ya leímos el pasaje de base, permítame. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Ya lo leímos. Fue el pasaje de base que leímos al principio de este estudio. Y en este pasaje vemos de alguna manera reflejado los principios, elementos y principios de este tipo de fiestas que llegó hasta nosotros, pasando por los griegos, por los romanos, y que llegó hasta nosotros. Escuche bien esto. En el periodo de los jueces, en el Antiguo Testamento, en Palestina, habían 3 grandes altares a Baal. 3, que los puedes encontrar, para los que quieren anotar, en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2 versículo 13 lo va a encontrar. Y Jueces capítulo 6 versículo 28 al 32 vas a encontrar. Habían 3 altares a Baal. Ahora la pregunta es, ¿cómo entró esta adoración de este Dios pagano al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? ¿Cómo entra esta adoración pagana? Amén. En primer lugar, esta adoración a Baal es de origen cananeo, como ya lo dijimos. Cuando el pueblo de Israel entra a Canaán para obtener la tierra prometida que Dios le dio, ahí se adoraba a Baal. Era uno de los grandes dioses, o era el señor de los demonios, de los dioses en realidad. Era el más grande de los dioses. Pero Dios le dijo, y les dijo, mire, ¿saben qué? Cuando entren a esa tierra, borren todo lo que hay ahí. Inclusive porque Dios sabía que se podían contaminar con la adoración a estos dioses falsos. Que lastimosamente así pasó. Pero miren ustedes, porque esto es precioso. ¿Cómo penetró esta adoración de este Dios falso al pueblo de Israel? En primer lugar, repito, esta adoración a Baal es de origen cananeo. Los antiguos pueblos de Canaán, como ya se los he dicho. Y se introduce con fuerza a Israel en el momento en que un rey de Israel llamado Acab se casa con una mujer malvada llamada Jezabel. Acab era un rey de Israel, y es por esa la razón que dice el Señor: no te unas a yugo desigual. ¿Saben por qué, hermano? Porque más fácil es que un cristiano, si está unido, y cuando digo unido no solo matrimonio, puede ser amistad, puede ser relaciones de trabajo, por supuesto un noviazgo, etcétera, etcétera. Es más fácil que esa persona te lleve al mundo que usted lo lleve a Cristo. Porque la Biblia lo dice claramente: un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso el Señor le dijo: acaben con todo. No porque Dios era tan malo así, sino porque Él sabía que los iba a contaminar. Y por eso Dios dice: no te unas a yugo desigual, porque te puede arrastrar, te puede llevar a adoraciones que no son de Dios. Y pare usted de contar. Ahora, no estoy diciendo con esto que no puedes tener un amigo que no es cristiano todavía. No estoy diciendo que no puedes tener una relación de trabajo con alguien que no es cristiano, de familia que no es cristiana. Tampoco así. Porque para que tú te los puedas ganar para Cristo, tienes que abordarlos también. Pero escuche, ¿dónde está el problema?
El problema está cuando alguien llega aquí y me dice: mire, pastor, yo no me mezclo con estos hermanos porque son unos hipócritas. Me dijo uno un día. Yo me quedé así, dije: Dios mío. Era miembro de la iglesia, ya no está acá lastimosamente, pero me dijo: pastor. Yo le dije: hermano, porque yo me encontré en la calle y le dije: hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Qué pasó? No, pastor, yo no me mezclo con esta gente que es esto, que es aquello. Dijo un montón de cosas. Mi mejor amigo es un mundano. Es mejor para mí andar con los mundanos. Bueno, los mundanos lo terminaron arrastrando. No quiero decir que no tengas amistad, que te puedas tomar un café con alguien que no es cristiano, pero tienes que tratar de influenciarlo en el Señor. Si ya pasa mucho tiempo y tú no lo has influenciado en el Señor, te aconsejo que corras. Te va a influenciar él a ti. No quiere decir que no tengas amigos en el trabajo, familiares, que puedas tú de alguna manera influenciarlos en el Señor, pero no permitas que ellos te influencien a ti, es lo que digo. Ahora, si alguien me dice: mi mejor amigo es un mundano, yo le digo: entonces compartes cosas con él, porque para ser amigo de alguien tienes que tener en común algo. ¿Qué tengo yo en común? Que soy amigo del pastor Antonio, de los pastores aquí. Tenemos a Cristo en común y por eso somos amigos, porque compartimos la fe en el Señor Jesucristo. Cuando yo dejo de compartir eso con ellos, yo estoy saliendo de la comunión de la iglesia. Por eso es cuando alguien a mí me dice: pastor, no voy a la iglesia porque con esos hermanos yo no me mezclo. Le digo: tienes problemas gravísimos de comunión. No estás en comunión con Dios. Mentiras, es falso. Porque nuestra comunión, nuestra buena relación con Dios, escúchelo, nuestra buena relación con Dios depende de nuestra buena relación en primer lugar con nuestros hermanos. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, cuando odias a tu hermano que lo estás viendo? Entonces es falso. Amén. El rey Acab, rey de Israel, se casa con Jezabel. Si nosotros miramos en los pasajes anteriores al leído, nos daríamos cuenta quién era Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era hija de un rey de los idóneos. O sea, gente que no adoraba a Dios. O sea, ella había aprendido la adoración a Baal desde su padre. Amén. En segundo lugar, era una mujer sanguinaria e idólatra. Totalmente idólatra. Adoraba a Baal, adoraba a Acera, adoraba a dioses de los sidonios, dioses falsos. Esta mujer malvada, sanguinaria, mató a espada a casi todos los profetas de Jehová. Los mató. Terrible, ¿verdad? Qué terrible. Qué autoridad tenía esta mujer, hermano. Era terrible. Mató a casi todos los profetas del Señor, de Jehová. Y por allá quedó Elías y algunos más que estaban del otro lado del Jordán. Pero los mató a todos, o sea, los fue buscando uno por uno y los aniquilaba. Claro, no ella mandaba, ¿no? Los aniquilaba. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que esos verdaderos profetas de Baal no hablaran la verdad al pueblo, porque ella quería meter la religión baálica a la iglesia, al pueblo de Dios en este caso. Hoy la iglesia. Por eso cuando nosotros vemos que se están introduciendo doctrinas falsas dentro de la iglesia, yo particularmente como líder que Dios por su misericordia, Dios me puso aquí, y cuando yo veo esas doctrinas, yo peleo ardientemente contra esas doctrinas, porque van a dañar y a fermentar a la iglesia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esta mujer mató a los profetas de Baal con el único propósito de meter la adoración a Baal. Ella sabía que si habían profetas que levantaban la voz, le iba a ser bastante engorroso meter su doctrina falsa. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dijo: cuando veas amenazada la verdad, tienes que pelear ardientemente por ella. Porque mucha doctrina falsa, adoración, no a Baal en este caso, o quizás no en los carnavales para muchas iglesias, pero sí están metiendo el fetichismo, están metiendo la idolatría, están metiendo la adoración a elementos que están ungidos. Mire, yo estaba viendo con el pastor, hoy me quedé asombrado. Vi una herejía, pero de esas mandadas a hacer. ¿Sabe cómo era? La carne molida ungida. Suena chiste,
Suena chiste, ¿verdad que sí? Y suena locura, pastor, ¿sí o no? Suena locura, pero es una verdad. ¿Sabe qué hacía este pseudo pastor? La palabra pseudo es falso, porque no se puede llamar un pastor que en el altar, aquí, como si yo estuviese aquí, y comience a moler carne. Y se supone entonces que venía la hermanita, subía al altar también recibiendo. Y yo estaba ahí con el molino, y ahí estaba el pastor con el molino. Y entonces agarraba un trozo de carne y lo echaba, y yo lo molía. Y significa que estaba entonces moliendo mi carne en el pecado. Esto ha penetrado las iglesias, y un buen cristiano de sana doctrina tiene que denunciarlo. Cuidado con el fetichismo. Cuidado con la idolatría dentro de la iglesia. Ese tema de agua ungida y de sal ungida y de carne molida ungida, cigarrillo ungido. Ahora hay de todo ungido. Y hay mucha gente que dice: ay no, pero eso es por la fe. ¿Cuál fe? Eso es brujería. Porque todo fetichismo, dice la Biblia, todo poder espiritual que tú le des algún elemento, la Biblia lo llama, lo conocemos por fetichismo, la Biblia lo llama brujería. Si quiere aplaudir a Dios, aplauda. Todo esto ha permeado la iglesia del Señor, hermano. Y hay muchos cristianos, mire, que se lo comen y dicen: ay no, pero es por la fe. ¿Qué fe? Eso es mentira. Porque la fe es una sola, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la fe? No es lo que yo crea que es. No, es conforme Dios me estableció en su palabra. Lo que el Señor me dijo para yo ser limpio fue, ¿qué cosa? Lavarme con la sangre del Cordero cuando yo me arrepiento de mis pecados. Y cuando yo oro y le pido perdón a Dios, la sangre de Cristo me limpia. Como dijo Elías, todavía quedan algunos allá que guardan, todavía quedan algunos. Ahí después del Jordán habían algunos allí escondiditos, pero ahí estaban. Pero Dios no quiere que estés escondido. Dios quiere que seas como Elías, que cuando veas esas falsas doctrinas, cuando veas esas prácticas baálicas, satánicas, tú te levantes como Elías y ¿sabes qué? Hable fuerte y retes con la palabra, retes con la verdad, porque no se nos fueron dadas armas carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo, para derribar argumentos, fortalezas e ideas que el diablo le está metiendo a la gente y la gente se las está comiendo. Tenemos la palabra poderosa, que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo para romper todo ataque satánico. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ser como Elías. Los otros profetas tenían la verdad, pero ay, si yo digo me pueden pasar algo. Los otros profetas que estaban del otro lado del Jordán, porque Dios le dijo: no, Elías, tú no estás solo, hay otros más. ¿Cuántos eran? 7,000. Elías pensaba que estaba solo y dijo: Señor, yo solo quedé de los profetas de Jehová. Y dijo el Señor: no, hay 7,000 que están allá, pero están escondidos. Dios no quiere que seas como los 7,000 escondidos. Ay, pastor, y si digo esto, se va a la mitad de la iglesia. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Ay, pastor, si usted enseña eso, mire que eso ha sido tradición y se puede ir en la mitad de la iglesia. No voy a decir nada. Pero escúcheme, Dios quiere que seamos como Elías, no como los 7,000. Tenemos la verdad, sabemos la verdad, pero estar allá escondido, no se puede decir porque se va a ofender. Perdóneme por favor lo que voy a decir. Me voy a poner unas botas aquí de seguridad. Voy a pisar un campo minado ahora. Cuando alguien hace esto y dice: bueno, pastor, mire, yo estoy pidiendo por mi hijo y aquí traigo la camisa de mi hijo y la pongo en el altar, porque como el altar es ungido, para que Dios me lo libere cuando él se la ponga. Vean acá, cuando alguien piensa de esta manera, erradamente, por supuesto, yo lo voy a enseñar, está quitándole un atributo a Dios. ¿Cuál es ese atributo? Óigalo: la omnisapiencia, o sea, la omnisciencia. Dios es omnisapiente y no necesitas tú recordarle a Dios por una camisa que tu hijo está mal, porque en el momento en que tú oras, Dios conoce quién es ese hijo, cómo se llama y hasta lo último, hasta cuántos cabellos tiene en su cabeza. Por tanto, cuando usted levanta la mano y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, enseguida Dios lo está visitando y lo está liberando. No necesitamos una blusa. Porque cuando yo vengo y traigo aquí, perdónenme los hermanitos queridos, preciosos y hermosos, está bueno esto. Entonces le estás quitando un atributo a Dios. Le está diciendo: no, Señor, es que tú no sabes quién es mi hijo. Y la Biblia dice que Dios lo sabe todo.
todo. Él es el Shaddai, el autosuficiente y el sustentador de nuestras vidas. ¿Acaso la Biblia dice que Dios no sabe de qué tienes necesidad? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No le quitemos con nuestras acciones. Óigalo, los atributos al Dios que tiene todos los atributos. Él es omnisapiente. Él sabe que tu familia tiene problemas y Él sabe dónde está. Él es omnipresente. Está aquí y está en Chile. Está aquí y está en Ecuador. Donde estén tus hijos, los va a visitar. Él es poderoso. Te prospera, te bendice. Wow. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué quitarle esos atributos a Dios? Pregunto, ¿por qué quitarle esos atributos a Dios? Perdóneme, hermanitos, quizás usted mira, pastor, yo no lo sabía. Bueno, sépalo, mi querido hermano. Sépalo, mi querida hermana. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía hace años atrás. Pero como yo siempre digo, la develación de la palabra es progresiva. Se te va iluminando. Entre más tú estudias y te metes a Dios estudiando la Biblia, ella te va iluminando y vas entendiendo y vas a decir, ¿sabes cuál va a ser tu expresión? Ah, con razón. Ay, yo no sabía. Porque la palabra de Dios es una iluminación progresiva. Entre más tú estudias, más Dios te ilumina, más Dios te da conocimiento, más vas sabiendo, más vas entendiendo. Y nosotros, los líderes, los pastores, siervos de Dios, tenemos la responsabilidad de buscar la iluminación de la palabra de Dios. Porque el pueblo crece conforme nosotros le damos que comer según la Biblia. Depende del mensaje que le demos aquí en este altar o en cualquier otro altar, según sea la iglesia que usted participe. De nuestra iglesia Dios es amor, va a ser su crecimiento. Entiéndalo. La palabra de Dios es poderosa. Un aplauso al Señor. Aparte de eso, mató a casi todos los profetas de Jehová. Y lo más pervertido y feo, horrible, lo peor de todo, suplantó, óigalo, sutilmente. ¿Qué es la manera sutil? De una manera disimulada. Suplantó la adoración a Dios en los templos de Dios, o en el templo de Dios. Suplantó la adoración a Dios en los altares de Jehová por la adoración a Baal. O sea, lo comenzó a meter de manera camuflajeada. Porque si ella le presenta, mire, un ejemplo, si a usted se le presenta el diablo con, bueno, que eso es en la mitología griega, eso no es verdad, pero vamos a ponerlo así, ¿verdad? Si se le presenta el diablo a medianoche así, usted está durmiendo, se le presenta el diablo todo rojo así como de 3 metros, con un trinche, con un rabo así y con unos cachos bien grandes, y le dice, vengo por ti. No, mano, usted sale disparado de ahí. Pero el diablo no le va a venir así. El diablo viene ¿cómo? Sutilmente. ¿A través de qué? De falsas doctrinas. ¿A través de qué? De falsas enseñanzas, utilizando a falsos maestros que comienzan a introducir dentro de la iglesia herejía y falsas doctrinas, que lo que hacen es que usted pierda el verdadero sentido de la adoración a Dios. Y comience de manera errada creyendo que está adorando a Dios, y resulta que está en la fetichería, resulta que está en el paganismo, resulta que está en la brujería y en la idolatría. Eso hizo Jezabel. Suplantó sutilmente la adoración a Dios. Y el pueblo pensaba que estaba bien. Bueno, no hay problema, vamos a adorar a Baal un rato, vamos a irnos al carnaval. ¿Qué problema tiene? Y ahí estaba, introduciendo las herejías. Y comenzó a suplantar. Pero ahora ella tenía que matar a los verdaderos profetas de Jehová y suplantarlos por los de Baal, porque lo que quería era meter sutilmente la adoración a Baal. Hermano, lo peor de esto y lo más lastimero de esto es que hoy en día la iglesia del Señor está viviendo casi que en los tiempos baalicos, en los tiempos hexabélicos. ¿Qué pasa? Que hoy se ha metido mucha doctrina falsa, errada, herejías dentro de la iglesia. Y ahora usted ve el cigarrillo ungido por Dios de la gloria, el agua del río Jordán. ¿Qué es eso? La sal traída del mar muerto, y van a terminar muertos. Y todo eso se ha metido a la iglesia. Y peor aún,
Hoy en día hay iglesias que están jugando carnaval. Se los voy a ilustrar en un momentito. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros sigamos firmes en nuestras convicciones, como Elías, peleemos por la verdad. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ahora, la lucha entre los baalistas, como yo le llamo, y el profeta de Dios, o el pueblo de Dios, el profeta de Dios, llegó al punto decisivo justo, escúchelo, justo donde leímos en el pasaje del Monte Carmelo. Allí fue el momento decisivo. En ese momento, pero ahora tienen que haber momentos decisivos como este. Aquí le estamos diciendo al pueblo la verdad. Aquí los vamos a poner a usted a pensar. Perdóneme, hermano querido, pero mi intención, y creo que la intención de Dios obviamente, al recibir usted este mensaje, es ponerlo a pensar, a decidir, o con Dios o con Baal, o con Dios o con el carnaval. Y llegó en su momento decisivo justamente allá en el Monte Carmelo, cuando él se enfrentó a los 450 profetas del dios pagano llamado Baal. Digan gloria a Dios. Y como leímos en ese pasaje, nos dimos cuenta que una de las cosas que hacían ellos, y que no es casualidad que se parezca a lo que hoy se practica, a todas las liturgias del carnaval, una de las cosas que hacían ellos es que saltaban con máscaras. Los sacerdotes de Baal se ponían máscaras de demonios, de animales, y comenzaban a brincar, lo que se baila en los carnavales, ese tipo de samba y todo eso. El calipso es algo así más o menos, y es una de las músicas que se utilizan para el carnaval justamente. Pero ellos se colocaban máscaras. ¿Acaso no se parece a las prácticas del carnaval actual? Yo vi uno vestido de Batman. Cuidado con esas prácticas, porque es lo que hacían los profetas de Baal cuando le estaban rindiendo culto a su dios pagano. O sea, podemos pensar que cualquiera que hace esto de manera sutil o desconocida le está rindiendo culto a Baal. ¿Cómo un cristiano le va a rendir culto a Baal? Pregunto. ¿Cómo un cristiano va a mandar a su niño, óigalo, y esto es fuerte, va a mandar a su niño a la escuela rindiéndole culto a Baal? Hay pastores que si no lo mando me le ponen 0, que le pongan $0. Te aseguro, Dios te va a ayudar cuando estés firme en tus convicciones. Si sacaba 15 en matemática y le pusieron $0 por eso, ahora va a sacar 21 en matemática. Dios lo va a ayudar, porque ve tu firmeza en el Señor. Mire, ciertamente Dios nos manda a cumplir las leyes terrenales, ¿sí o no? Pero ¿quién es la máxima autoridad del universo? Dios. Y bajo de Dios las leyes terrenales. Si una ley terrenal transgrede nuestras leyes espirituales, que son más altas que las terrenales, entonces yo puedo decir que no. Y Dios me apoya en eso. Dios me apoya en eso. ¿Lo están entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Ok. Ingerían bastante alcohol y entraban en un frenesí total. Y eso es lo que se ve en los carnavales, ¿sí o no? Un frenesí total, una locura total. Pero no solo eso, también se zanjaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas, y hasta chorrear sangre. Hermano, para nadie es un secreto hoy en día, porque eso ha proliferado mucho en nuestro país. Para nadie es un secreto que esto hacen los brujos. ¿Qué hacían los brujos en la montaña de Sor? Se cortan la cara, se pinchan los brazos, se la enfilan la lengua. Ahí está. ¿Saben qué, hermano? Son los mismos demonios con otros nombres. Es el mismo demonio. Ahora se le llama la Reina María Leonza. Son los mismos demonios con otros nombres, porque hacen lo mismo, tienen las mismas acciones. Y estos hombres se rompían y caía sangre. Eso es lo que hacen los brujos hoy día.
La brujería no es de Dios. La brujería es pisar los terrenos satánicos del diablo. Cuidado con la santería, cuidado con la palería, cuidado con el culto a las tres potencias, cuidado con la montaña de Sorte. El único Dios digno de adoración es el Señor. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Levanten la mano y diga amén. Diga gloria a Dios. Hacían todo esto. Y mientras hacían todo esto y bailaban y con caretas y se cortaban, gritaban: carne para Baal. De allí el término carnaval. O sea, esto nos hace suponer que alguien que practique estas cosas de alguna manera, ya lo dije, sutilmente, a veces sin conocer, ¿verdad? Pero por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad. Cuando tú conozcas la verdad, cuando tú entiendas los principios de la Biblia, tú vas a ser libre, porque eras esclavo del engaño del diablo. De alguna manera, cuando practicas esto, estás de manera tipificando un culto a Baal. Y un cristiano no puede prestarse para esas cosas. Denle un aplauso al Señor. Y Dios le dijo a su pueblo, cuando estaba ya ahí, ellos habían hecho todo esto. Baal no respondió, porque no respondió. Dice la Biblia que son dioses falsos, tienen ojo y no ven, boca y no hablan. Así que, pastor, ¿y qué hay de malo que yo me arrodille ante el doctor José Gregorio Hernández? Estás haciendo mal, porque son yeso, no tienen boca y no hablan, ojo y no ven, son inanimados, por tanto no tienen poder para nada. El único Dios poderoso se llama Jesucristo. Escuche. José Gregorio murió, ¿sí o no? Y él dijo: el que hacen esto es semejante a ellos mismos, o sea, muertos. Cristo también murió, ¿sí o no? Pero resucitó al tercer día y hoy está vivo allá en la diestra del Padre. Y Él oye tus oraciones. Él habla a través de la Biblia, la palabra de Dios, para darte consejos. Él se mueve para ayudarte, sanarte y bendecirte. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Levante la mano y diga: ese Dios adoro. Y estando en esa condición, ya había pasado todo el mediodía, dice la Biblia, y había pasado parte de la tarde. O estaban ahí, estaban en ese acto, ¿verdad? Ahí entonces, mandado por Dios, el profeta dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y esta es la palabra a la que quería llegar. Diga conmigo: claudicar. La palabra que se utiliza para claudicar es pasaj, que significa brincar. Hoy soy cristiano, mañana estoy en el carnaval. Hoy estoy en el carnaval, mañana entonces me voy para el Halloween. Y andan brincando en la palabra pensamiento. Aquí es idea, ideología, pensamiento. Ahora, ¿por qué yo como cristiano tengo que andar brincando si Dios me dio los pensamientos de Dios? Están aquí. El Señor dijo: ahora ustedes tienen la mente de Cristo. La palabra mente es pensamiento, ideas, ideologías de Dios para la vida. Dios nos dio su palabra y aquí está la mente de Cristo, las ideas de Cristo para el matrimonio, para el hijo, para la hija, para qué festividades podemos asistir y qué no. Aquí está la mente. ¿Por qué? Pensar: ¿será que puedo? ¿Será que puedo ir al carnaval? Pero o no. Voy allá, no hay problema, estoy aquí. Estoy brincando. La palabra pesaj, brincar o cojear. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Entiéndanlo. Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Tu gloria, tu adoración, tu alabanza tiene que ser solo para Él, única y exclusivamente para Él, no para Baal, no para el mundo, no para las cosas que no agradan a Dios, solo para Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy en día, hermano, pero lastimosamente hoy en día parece que estamos en los tiempos baálicos. Hay mucho, no todo. Hay gente que se ha guardado para Dios y se sigue guardando.
Nuestra iglesia ejemplo es una iglesia de sana doctrina. No cae en ese tipo de prácticas. Por eso le estamos enseñando esto, ¿verdad? Hoy en día parece que estamos en los tiempos bálicos. Hermano, como yo lo dije hace ratito, aunque usted no lo crea, hoy en día hay iglesias cristianas jugando carnaval. Y mire cómo el diablo ha penetrado sutilmente. Yo dice, no, estamos echándonos agua y todo esto, pero predicamos a Cristo. No puede ser que la iglesia caiga en esto, hermano. La iglesia del Señor es una iglesia santa. Es una iglesia que se guarda para Él. No anda en ese tipo de locuras de la carne humana. No tenemos que caer en eso. ¿Por qué tenemos que caer en eso? Para predicar a Cristo. Ay, no, es que lo hacemos en el nombre del Señor. Ah, bueno, en el nombre del Señor prontamente van a robar también. Perdóneme. Ay, pastor, pero es por la fe. No, la fe es la palabra. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos por los preceptos que Dios nos dio, por los estatutos que ya Dios nos dijo. No podemos secuestrar eso, porque entonces no estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por emociones humanas, por falsas doctrinas. Nosotros vivimos por lo que Dios nos dijo en su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un montón de locuras y herejías. No es por la fe. ¿Cuál fe? La fe es la palabra. Y si yo me salgo de la palabra, ya yo no vivo por fe. Yo vivo por mis propias convicciones, por lo que yo creo. Y no es lo que yo creo, es lo que Dios me dijo. ¿Lo entendieron? Dice la Biblia entonces que llegó la hora de ¿qué? Del sacrificio. Ya se los dije al principio. ¿Cuál era la hora del sacrificio? Ya lo vamos a ilustrar en la Biblia, porque fue el momento en que Dios le dijo a Moisés, y se lo voy a adelantar para que entendamos ya, que Dios le dijo a Moisés en Éxodo que tenían que matar el cordero en la Pascua judía. En Éxodo eran más o menos las 3 de la tarde. Por eso se destinó esta hora desde el Éxodo para el sacrificio de Dios, de Jehová. Entonces, desde el Éxodo se venía sacrificando, hermano Leal, a las 3 de la tarde. La pregunta es, ¿a qué hora murió Jesucristo? ¿Saben ustedes que todo el Antiguo Testamento era sombra de Cristo? Todo tipificaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo. Incluso, vean esto, porque esto es precioso, esto me encanta. Si usted se mueve ahorita, usted no está degustando esto. Si usted se levanta de ese asiento y se va, usted no está entendiendo esta verdad, no está degustando esto, porque lo que viene a continuación nos va a enseñar que incluso, óigalo bien, incluso aquel sacrificio de Elías tipificaba a Cristo en la cruz del Calvario. Que no hay que mirar carnaval, no hay que mirar esto, no hay que mirar aquello, hay que mirar a Cristo en la cruz del Calvario, porque es nuestro Salvador. El carnaval no te va a salvar, Cristo te salva en la cruz. Yo no sé si la iglesia puede aplaudirle a Dios por esto. Digan gloria a Dios. Entonces Elías estaba allí, llegó el tiempo del sacrificio, la hora. ¿Y Elías qué dijo? El Dios que responda con qué. Diga conmigo, fuego. Hermanos, esto viene desde los tiempos baálicos. Vean ustedes que todo esto está entrelazado y está de alguna manera bien hilvanado por el diablo. Se mete. Mire, si no estamos pendientes de la palabra, por eso el apóstol Pablo dijo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, él dijo, tenemos la palabra profética más segura, tienes que estar atento a ella, porque si no se te mete lo bálico. Miren esto para que usted entienda. Tenía que responder con fuego el Dios el que era verdadero, ¿sí o no? ¿Y sabe por qué? Porque aquel pueblo, como lastimosamente pasa hoy día, el pueblo de Israel, para poder creer en Dios, tenía que ver ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Señales. Oh, aquí voy a meterme en un campo minado yo. El pueblo de Dios de aquel tiempo no es muy diferente al de hoy día. Las costumbres paganas de aquel pueblo no todos, claro está, pero sí muchos. Para que ellos pudiesen creer en Dios tenían que ver señales de fuego.
Hoy en día hay muchos cristianos que si no ven señales, no creen. Señor, muéstrame. ¿Están viendo que es lo mismo? El Señor dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a creer que es por fe que tienes que vivir? No por señales. Las señales te pueden engañar. Y la fe es la palabra. ¿Ven cómo se ha metido una herejía en la iglesia? Y no estoy diciendo que las señales sean malas. Ojo, Dios da señales, pero conforme a su soberanía. No tengo yo que buscarla. Si Él decide mostrarme algo, me lo muestra, punto. Y Él lo hace. Pero cuando yo propicio y comienzo a buscar, y allá me pongo a orar, y en vez de orar: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame sabiduría. No, Señor, dame señal, muéstrame. Mire, usted va a ver de todo. Y hay gente que le cree más a eso que a Dios. Una vez una hermanita salió por esa puerta y me dijo: pastor, me voy alegre del culto. ¿Por qué? Porque me dieron una profecía. Y yo: qué bueno, recibiste la palabra, porque es la palabra profética. No. Mire, yo tenía un problema y me llegó una hermanita y me dijo que Dios me iba a dar la victoria, que Dios iba a mover a no sé quién, a no sé quién. Y yo me la quedé mirando y le dije: hermanita, pero usted no escuchó la palabra, usted no atendió el mensaje. Ay, no, pastor, lo que pasa es que la hermanita me lo estaba dando en ese momento. Señales. La iglesia del Señor lastimosamente ha caído en esto. Si no veo algo, si no siento algo, si no experimento algo sensorialmente, entonces Dios no me bendijo. ¿Quién te dijo que la fe es esto? ¿Qué le dijo el Señor a Santo Tomás? Tomás, que dijo: yo quiero tocar, tengo que experimentar con mis sentidos sensoriales. Tengo que tocar. Uno de los sentidos que Dios nos dio fue el que tengo que tocar, tengo que sentir. Eso significa: tengo que sentir con mis sentidos sensoriales. Si no, no creo. Y así está la iglesia hoy día, incrédula. Si yo no veo, no creo. Ay, Señor, muéstrame. Muéstrame, y peor, muéstrame si soy tu hijo. Dios mío, si alguien no entiende que es hijo de Dios, está bien mal. Pero los hay, ¿sí o no? Porque están acostumbrados a eso. Eso es parte de la naturaleza caída adámica que llevamos dentro. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver. No es por vista, sino por fe. No por lo que veo, sino por lo que creo. Entonces ahora la gente tiene que ver señales. Y hay tanta gente que no entiende la verdad de Dios y me dice: pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no llueve oro. El único oro que quiere que Dios se derrame en tu vida es la palabra de Dios, que es más preciosa que el oro y que toda piedra preciosa. Oro refinado, ven de mí, compra oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? La sabiduría de la palabra. Vale más que el oro, hermanos, por Dios. Pero la iglesia quiere ver. Entonces el hermano se fue de aquí porque aquí no llovía oro. Y le dije: bueno, no vuelvas nunca más, porque aquí nunca va a pasar. Eso es falso, no va a pasar. Aquí lo que sí te va a llover es la palabra de Dios. Aquí no te va a llover oro, te lo aseguro. Entonces la gente hoy anda: quiero ver señales. Señor, muéstrame si esto es así. Y muéstrame, y muéstrame. Óyeme, ¿acaso no tienes la Biblia, que es el mejor consejo? ¿Quieres que Dios te guíe para tu matrimonio? Aquí está la Biblia, el mejor consejo. ¿Quieres que Dios te guíe para que en verdad cuál es la voluntad de Dios para usted poder invertir su dinero o sus finanzas? Aquí está la Biblia, que es el mejor consejo. No tienes que esperar una epifanía sensorial y uy, que hay un éxtasis. Y así anda la gente esperando ese tipo de señales y no se dan cuenta que es contrario a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vive, no por señales, no por actos sensoriales, sino por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. En pocas palabras, la fe es la palabra escrita. Yo vivo por la palabra, yo me muevo por la palabra. Usted debe moverse por la palabra, debe caminar por la palabra, debe tomar sus decisiones por la palabra, no por lo que Dios te muestre, entre comillas. Porque lo dudo mucho. Perdóneme, hermano, que sea rudo, pero es la verdad. No deja de ser la verdad. Alguien que ora así, que busca así a Dios, se me parece a los fariseos de la época de Jesús. ¿Qué hacían los fariseos? Siempre que llegaban delante de Cristo, como ellos no le creían lo que Él decía, diga conmigo, la palabra.
Entonces siempre llegaban así, mire, ahí estaba Cristo. Señor, muéstranos una señal y creeremos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llegaban siempre, Señor, muéstranos una señal y creeremos. Y todo el tiempo era eso. Y el Señor, ¿hasta cuándo? Ya les he mostrado mucho, ya basta, crean por fin. Pero no, porque en su corazón no estaba eso. En su corazón estaban sus propios intereses. Y era todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Un día Dios se enojó. Porque Dios se enoja. Se enojó en el templo y comenzó a lanzar patadas para todos lados, sacando los cambistas. Eso dice la Biblia. Pero escúcheme, alguien me preguntó, pastor, ¿la ira es pecado? Le dije, no. Entre tanto, la ira sea por los motivos correctos. Porque yo me airo cuando yo veo ese tipo y que de la carne molida, ungida, me da de todo. A mí me pone hermanos, la sangre caliente cuando yo veo, por ejemplo, y que el cigarrillo ungido. Yo me caliento, hermano. Pero esa ira es bien fundamentada. La ira no es mal. El Señor dijo, aírate. Porque si fuera pecado, Dios entonces no nos mandará a pecar. ¿Qué dijo Dios? Entonces, Él nos dice, sí puedes airarte. De Dios no nos mandará a pecar, ¿verdad que no? Pero dijo, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Que mire, si la ira está bien direccionada, con las razones correctas, entonces no es malo. Y utilizada de la forma correcta, no es malo. Por eso Cristo se airó cuando vio el templo hecho una cueva de ladrones, que habían mercaderes de la fe. Y usted y yo también tenemos que ser de alguna manera partícipe con Cristo en esto. Cuando usted vea que se está mercantilizando la fe, que vendo el agua consagrada, que vendo la rosa de Sharon, que vendo esto, que vendo aquello, aírese, pelee por la palabra ardientemente. No sé si usted lo ha entendido así. Pero oye, los fariseos estaban allí, Señor, dame una señal. ¿Y qué hizo Dios? Jesucristo se enojó y le dijo, ustedes hipócritas siempre andan pidiendo señal, no les voy a dar más señal. ¿Y saben qué? Desde allí comenzó a hablarles por parábola, para que se cumpliesen las escrituras, que oyendo como si no escucharan y viendo como si no vieran. Las parábolas eran para que se cumpliese esa profecía. Y desde allí les empezó a hablar por parábola y dijo, no les voy a dar señal. La única señal que tendrán serán como Jonás en el vientre del pez 3 días. Que estaba hablando de la muerte de Cristo y la resurrección, que es la mayor señal de fe que podamos tener todos. ¿Cuál es la mayor señal de fe? Que Cristo vivió, que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué más señal quieren? Si no le creen a esto, ¿a quién le creerán? Pero así estaba el pueblo de Israel, sumergido en eso. Hermano, vamos a creerle a la palabra de Dios. Esto está bueno. El Señor nos dice en Romanos 1:17, dice, el justo por la fe. ¿Qué es la fe? En pocas palabras, la palabra que se utiliza aquí, vivir por fe, es vivir por lo que Dios me dijo en la Biblia. Ah, pero entonces la gente dice, no. O sea, yo sé que Dios me dijo, pero ahora Dios me está diciendo otra cosa. Y la Biblia lo registra. Él dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Ah, no, pastor, es que ahora yo tengo una nueva revelación. ¿Sabe cómo se llama eso? La Biblia dice, si un ángel del cielo, y lo llevó al extremo, si un ángel del cielo viene con otras enseñanzas, doctrina, fundamentos, principios que no sean los que están registrados en la Biblia, sencillamente no es de Dios, sea anatema. Tenemos que buscar a Dios como Dios nos dijo que lo buscáramos. Hay gente que dice, pastor, pero el Dios que se adora aquí es el mismo Dios que se adora allá en la iglesia romana, y el mismo Dios que se adora por aquí, es el mismo Dios. Y yo le digo, bueno, lo adoran en el nombre del mismo Dios, pero realmente la forma de buscarlo es la que cambia. Y la única forma de llegarse a Dios no es a través de la Virgen María, ni de Baal, ni de sensaciones sensoriales. La única forma para llegar a Dios es a través de la fe, creerle a Cristo lo que Él dijo en su palabra. Esta es la forma más sana de llegar a Dios.
Y no es que Dios no haga milagros, Dios los hace. Y no es que Dios no traiga a través del don de ciencia revelación, Dios los hace. Pero ¿saben una cosa? Dios los hace conforme a su soberanía, no porque yo lo busque o lo pretenda. No, lo hace conforme a su soberanía y con un único propósito: desde el altar para edificar a la iglesia del Señor, ajustado a la Biblia. Digan amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Seguimos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? La señal era fuego, ¿verdad? Era fuego. Ahora, quiero que entendamos algo. A Baal, que significa Señor, se le atribuían, escuche bien, en esa época se le atribuían, como yo digo, se le atribuían ciertos atributos. Entre ellos a Baal se le atribuía, y ellos creían que Baal era el dios de los elementos, el dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios del universo, etcétera, etcétera. Dios del agua. Se creía esto. Oiga, atributos que también le pertenecían al verdadero Dios. Esos sí les pertenecen a Dios. Y usted lo puede ver en Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la barca, ¿recuerdan? Que estaba la tormenta soltando la barca y Jesús estaba durmiendo allá abajo en el barco, y se levantó Cristo y reprendió los vientos, y los elementos le hicieron caso, los elementos naturales. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¡Wow! ¿Quién es este que aún los elementos le obedecen? ¿Saben por qué? Porque realmente el verdadero Dios del fuego, de los elementos, que maneja todo el universo, el cosmos, se llama Cristo Jesús, se llama Dios. Dios en la persona de Cristo. Ese sí es el que detiene las tormentas. Y si usted hoy está metido en una tormenta, el Señor la va a detener. Bueno, a Baal se le atribuían estos atributos. Es por eso, oiga, cuando Elías establece el reto, él sabía esto. Y las personas sabían también esto. Entonces, evidentemente, quien respondiera, si se supone que era el Dios de los elementos, tenía que responder con fuego, un elemento. Y si era Jehová, tenía que responder con fuego, que también se le atribuían esto. Pero a Dios sí se le atribuían de manera correcta. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Seguimos. Así que pidió fuego, elementos. Y dice la Biblia que en ese momento Elías preparó ¿qué cosa? El altar, reparó el altar. ¿Saben qué significa ese altar que estaba destruido? ¿Sabe qué tipifica? Es un tipo del altar donde murió Cristo. ¿Cuál fue el altar donde murió Cristo? La cruz. Ese altar tipifica la cruz, porque Cristo fue colocado en la cruz, colocado en el altar del sacrificio. Vayan entendiendo, porque esto es teología pura. Miren esto, presta atención. Reparó el altar, tipo de la cruz, porque en el altar se presentaba ¿qué cosa? ¿Y quién era el sacrificio? En la cruz. ¿Y cuál era el altar donde se puso el sacrificio? La cruz, evidentemente. ¿O no? Esto es una buena exégesis de la palabra. Miren esto, la cruz. Y es donde la iglesia hoy en día tiene que volverse. Mire, la iglesia se ha vuelto a tantas cosas, a fetichería, ya lo he dicho una y lo voy a repetir otra vez. A fetichería, a señales sensoriales, a esto y a lo otro, a ventas de la fe, a comerciar la fe, a tantas cosas, incluso las alabanzas, hermano. Usted escucha una alabanza de hoy día y ¿sabe qué es lo que caracteriza? Que no nombran a Cristo por ningún lado. No te nombran la santidad, ni la cruz, nada, ni el sacrificio, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, nada. Pregunto, ¿eso puede ser una alabanza cristiana? Pero ¿sabe qué? El diablo lo va metiendo sutilmente. Y allá ves los cristianos toditos que no conocen la verdad. Ay, qué alabanza tan bella, toca mi espíritu. No, toca tu carne, tus emociones. Yo dije en estos días, la alabanza tiene que ser didáctica. ¿Qué significa una alabanza didáctica? Que nos enseña a adorar a Dios.
que traiga mensajes alusivos a el sacrificio de Cristo, a la santidad, a todo esto. Los salmos son alabanzas. Ah, pero ¿por qué? Bueno, porque eso no vende. Eso no vende. Pero no hay palabra. La palabra es la que toca el espíritu. Porque la palabra es espiritual y se discierne en el espíritu. Hermanos, necesitamos volver a la adoración a Dios. Necesitamos volvernos a Cristo. En la cruz, el sacrificio que nos dio vida y que es el único que se merece alabanzas y gloria. Pero bueno, digan gloria a Dios. No que toquen las emociones. Tenemos que volvernos al Señor, ¿sí o no? En las verdaderas alabanzas, en la adoración verdadera, la palabra, el mensaje. ¡Qué bello! Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos ahí a Cristo en la cruz, a la verdad, al mensaje. Lo demás Dios lo hace y hace milagros a través de la palabra. Aquí hay gente que fue sanada escuchando un mensaje de la Biblia. Dios hace milagros por la palabra. Dios sana en esta iglesia, opera milagros al cojo, al sordo, al mudo, por la palabra. Tenemos que volvernos a eso. Dice la Biblia que tomó 12 ¿qué? Piedras, ¿verdad? Conforme al número de las tribus de Israel. El número 12 es el número de gobierno de Dios, de autoridad. Dios es toda autoridad. Amén. De gobierno. Esto nos indica que dicho gobierno debe tener el sacrificio de Cristo en la cruz como firmamento. ¿Qué significa esto? Que a usted y a mí nos debe gobernar en el corazón Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No una emoción, no una fetichería. No, quien me debe gobernar se llama Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios debe ser mi dirección a seguir. Cristo, no otras cosas. Cristo Jesús. Primera de Pedro, rapidito ahí, hermano. Primera de Pedro, sean bastante ágiles con los dedos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice, Pastor David? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. Nos salvó Cristo. Tenemos que volver a eso, hermano. La gente ahora se ha vuelto a todo tipo de feticherías y cosas, declaraciones y otras tantas más. Cristo nos salvó, no nos salvó, fue por ese sacrificio. Y yo tengo que entender que eso es lo más y debe ser lo más importante para mí. En la Santa Cena nos acordamos del sacrificio. ¿Por qué? Porque debe ser lo que yo tengo que tener presente en mi vida cada día. Que Cristo murió por mí y me dio vida eterna a través de su muerte. Me limpió de mis pecados y hoy yo debo honrarle como Dios. Porque el único que murió por mí se llama Cristo. Denle un aplauso al Señor. Dice la Biblia. Tomó 12 piedras. Armó el altar que estaba, ¿qué cosa? Lo habían abandonado. Mire, ya no adoraban a Dios. Ahora adoraban a Baal. Habían dejado la adoración a Dios y estaban adorando a Baal. Hermano, y hay cristianos así. Prefieren dejar de venir a una reunión como esta hoy día por irse a una playa, por irse a adorar a Baal en las comparsas o en los carnavales. Mientras que aquí estamos adorando a Dios. Mientras que aquí estamos adorando al Señor. El altar estaba destruido. Significa que habían abandonado la adoración a Dios. ¿Y estaban adorando a quién? No podemos abandonar nuestra adoración al Señor que murió en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor. Dice la Biblia: e hizo una zanja alrededor. ¿Qué representa esto? La separación de un cristiano del mundo. ¿Hizo una zanja alrededor de qué?
del altar. En medio quedó el altar. Y los que están con Cristo, dice la Biblia, que fueron crucificados conjuntamente con Él en la cruz. O sea, yo estoy aquí de este lado, y después de esta línea que se hizo, está el mundo. Yo vivo acá, pero no me contamino con el mundo. Yo vivo con Cristo. Yo estoy crucificado con Cristo. ¿Lo entendieron, verdad? ¿Lo entendieron? El cristiano vive separado. Esa línea significa una separación. El resto es el mundo. Y esta separación aquí es con Cristo. Esos somos nosotros. Juan capítulo 15, versículo 19 nos ilustra esto, por favor. ¿Qué dice, pastor? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ahora no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, porque yo te escogí, por eso el mundo os odia. Vean ahí la separación: el mundo y los de Cristo. El mundo y los de Cristo. La separación era el mundo y los de Cristo, los que estaban crucificados conjuntamente con Él. Pero así como con Cristo fuimos crucificados, con Cristo también resucitaremos. Esta es una enseñanza preciosa para ustedes. Pero ahora, muchos cristianos, no todo, quiere vivir con Cristo y en el mundo. O sea, un pie aquí. Mire, ahí está la línea, el círculo que hizo el profeta. Entonces, un pie aquí y otro aquí. No, yo soy cristiano, pero también participo de la fiesta de carnaval. ¿Cuál es el problema? Bueno, no hay ningún problema. El problema te lo encuentras en Apocalipsis, cuando dice: ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. De lo contrario, el Señor te vomitará de su boca. Nunca fuiste cristiano en realidad. El verdadero cristiano no comparte estas cosas. El verdadero cristiano se indigna de todo lo que se hace en el carnaval y siempre está con Cristo adorándole, como usted está hoy aquí. Como usted hoy está aquí adorando a Dios. Dele un aplauso al Señor, alábalo, alábalo. ¡Ah, glorias al Señor! Se merece toda la gloria. ¿Vive o no vive? Dice la Biblia que colocó ¿qué cosa? No, ya la piedra estaba lista. No, mire su Biblia. ¿Qué colocó? Leña, diga conmigo, leña. A ver, pregunto, ¿de qué estaba hecho la cruz? Ya lo están entendiendo, ¿verdad? ¿De qué estaba hecho la cruz? De leña, de madera. Eso tipifica la cruz de Cristo. Tipifica la cruz de Cristo. Mírenlo bien. Colocó la leña, repito, tipifica la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Rapidito ahí. Esto es precioso, hermano. No representa las comparsas, representa a Cristo, la adoración a Cristo. 3:13. ¿Qué dice Gálatas? Nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está. ¿Lo ven? Claro está. La leña tipifica, ¿qué es la leña? Madera. Tipifica la cruz. Maldito todo aquel que sea colgado en una cruz, en un madero. O sea, Cristo, el sacrificio perfecto, que no conoció pecado, que nunca pecó, en el madero, en la cruz, se hizo maldición Él por ti y por mí, para que hoy nosotros fuéramos redimidos de la muerte eterna y estuviésemos a la diestra del Señor un día, allá al lado del Señor un día, adorando a Dios. No, esto es tremendo, hermano. ¿Por qué entonces cambiar esto por la adoración a Baal? ¿Por qué cambiar este acto tan sublime, tan grande, tan maravilloso de la muerte de Cristo? Por ir detrás de estas cosas. ¿Están entendiendo la tipología, verdad? Muy bien, seguimos. Leña, la cruz. Y dice la Biblia que cortó entonces ¿qué cosa? El buey. Tipifica la muerte de Cristo.
Dice la Biblia que molido fue por nuestros pecados. La palabra molido acá no es el molino que usaba el pastor ahí que le estoy contando, ¿no? Eso es una herejía. Eso es torcer un pasaje para darle el sentido que ellos quieren. No. Aquí no habla de eso. Aquí habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Que Él fue molido, cortado, inmolado por nuestros pecados. Así como el buey tenían que cortarlo, así para poder ser un sacrificio perfecto y agradable a Dios, tenía que ser muerto. Por eso lo atravesaron con la lanza, por eso le pusieron una corona de espinas, por eso con la espada le dieron. ¿Por qué? Tenía que ser así. ¿Por qué adorar a otro Dios? ¿Acaso Baal murió por ti? ¿Baal murió por alguno? ¿Quién murió por nosotros? Y por tanto es digno de ¿qué? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que mandó a echar ¿qué cosa? 4 cántaros. ¿Cuántos cántaros? Diga conmigo 4. ¿Saben ustedes que el número 4 tipifica los 4 puntos cardinales de la tierra? Este, oeste, norte y sur. Y el agua tipifica siempre en la Biblia ¿qué cosa, Leal? ¿Qué cosa tipifica el agua? La palabra. La palabra. Porque la palabra tenía que ser predicada en los 4 puntos cardinales de la tierra. Después que el sacrificio, Cristo murió en la cruz, entonces desde allí nació la iglesia que tenía que predicar la palabra en los 4 puntos cardinales de la tierra, dice la Biblia. Se lo vamos a ejemplificar por la palabra. Mateo 24:14, hablando de los 4 puntos cardinales. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Será predicado el testimonio de este evangelio ¿en dónde? Todo el mundo. Desde la Antártida, desde el Polo Norte hasta la Patagonia, desde América hasta Oceanía, desde Asia hasta Europa, desde Europa hasta África. Desde ese momento en que Cristo murió, este evangelio se tenía que llevar a los 4 puntos cardinales de la tierra para que todo el mundo escuchara el evangelio. Y después sería ¿qué cosa? De esos 4 cántaros significan los 4 puntos cardinales de la tierra. Y el agua siempre, ya se los he dicho, tipifica la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A la iglesia, santificándola, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es la palabra. ¿Saben ustedes, hermanos, que el diablo siempre ha querido imitar a Dios? Siempre. Y como él sabía que esta profecía se iba a dar de alguna manera, entonces él comenzó a meter sus doctrinas en toda la tierra. Y metió el Halloween desde Irlanda hasta Venezuela. Y metió el carnaval desde los egipcios, pasando por los griegos, después por Roma, por Europa, hasta llegar a nosotros, tratando ¿qué cosa? De engañarnos. Pero la palabra de Dios es poderosa, y la palabra de Dios se predica en todos los 4 cantos de la tierra, y ella va a suplantar esa adoración a Baal. Para los que creen, levante la mano y diga amén. Diga gloria a Dios. ¿Cuántas veces dijo que colocaran? 3 veces. Y dice la Biblia, y lo hicieron una vez y dijo, hazlo nuevamente. Y lo hicieron 2 veces y dijo, nuevamente háganlo. Derramaron agua, 4 cántaros por 3 veces. El número 3, evidentemente, tipifica la Trinidad divina. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu. Y 3 también en la tierra. ¿Quiénes? La sangre, sacrificio, agua, palabra, Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad.
Y los tres son uno. O sea, es el mismo Dios trino. Es el mismo Dios trino. Esto tipifica la Trinidad divina. Óigame, mis hermanos, ¿quién da testimonio en la tierra? Diga conmigo, el agua. ¿Qué es el agua? ¿Quién da testimonio de Dios? Alguien me dijo: pastor, ¿cómo conozco a Dios? Métete en la Biblia. Pastor, ¿cómo conozco la voluntad perfecta de Dios? ¿Será que yo le puedo pedir: Señor, muéstrame tu voluntad? Muéstrame. No, ahí está la Biblia. Da testimonio de Dios. Testifica de su gloria. Testifica de su voluntad para mi vida. Cuando tú te metes en la Biblia, comienzas a aprender la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué da testimonio en la tierra? El agua. ¿Qué más? La sangre. El sacrificio de Cristo en la cruz. Este tiene que ser nuestro testimonio verídico del Evangelio. Pero también dice que da ¿quién? ¿Cuál es el tercer elemento que da testimonio en la tierra? El Espíritu. El Señor dijo: voy, pero donde yo voy ahora ustedes no pueden ir. Después yo vengo por ustedes, pero no les voy a dejar solo. Les voy a dejar al Consolador, que Él testificará de mí en la tierra. Dale un aplauso al Señor. Entonces, hermano, Dios hace estas cosas, ¿sí o no? Es el testimonio de Dios, no es otra cosa. Es el testimonio del Señor. Y dice la Biblia que llegó la hora del sacrificio. Se acostumbraba desde el Éxodo que la hora del sacrificio fuese la hora novena para el calendario judío. O sea, a las 3 de la tarde. Amén. Hora novena. Conforme al Éxodo capítulo 12 versículo 6, dice la Biblia que allí en el Éxodo le dijo el Señor: vas a tomar un cordero desde el día 10 y lo guardarás hasta el día 14, hablando de la Pascua judía, y lo inmolarás, o sea, lo matarás, lo cortarás, como quiera verlo, entre las 2 tardes. Para los judíos, la primera hora del día, el día comenzaba no como para nosotros a las 12 de la medianoche, comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces se contaba desde las 6 de la mañana como la primera hora. Así que la hora del sacrificio eran las 3 de la tarde, hora novena. Veamos qué nos dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Amén. ¿Qué hora era? Cuando él clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Óigame, en ese momento el pecado de usted y mío estaban sobre Jesús, y ya el Señor no tenía parte con el pecador, que no fue por él, sino por usted y por mí. El Señor se apartó de él porque no hace parte con el pecado. ¿Qué comunión tiene? ¿Cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Así que el Señor se aparta y él dice: lava sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Primera vez en la eternidad que el Señor lo había abandonado. Por eso clamó así. Y ellos no entendían, dijeron: espérense, viene Elías. Y le dieron vinagre. Pero en esa misma hora, la hora novena del sacrificio que se hacía en el templo de Jehová, los sumos sacerdotes sacrificaban a las 3 de la tarde, la hora novena, y Cristo murió a la hora novena, entregó su espíritu y expiró. ¿A qué hora murió Cristo? ¿A qué hora fue el sacrificio de Elías con los balistas? ¿Sabe qué, mi hermano? Todo apuntaba a Jesucristo. Y hoy la iglesia que vivió este gran hecho, porque somos partícipes de la fe ahora, somos partícipes del sacrificio de Cristo, y nos dio vida eterna. ¿Por qué entonces empañar tan gran sacrificio, tan excelso sacrificio, con una adoración a un Dios falso, al carnaval, a Baal, al rey Momo, al rey Baco, al rey del sexo, Eros? ¿Por qué? ¿Por qué caer en eso? Si tenemos a un Dios que nos dio tantas cosas maravillosas. Para terminar ya, dice la Biblia que entonces allí cayó fuego. ¿De qué? Elías dijo: Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, responde. Y no había terminado cuando cayó, ¿qué cosa? Diga conmigo: fuego del cielo.
¿Sabe qué significa el fuego del cielo en esta tipología de Jesús? El juicio del Señor. El juicio de Dios cayó sobre un hombre inocente llamado Jesucristo. Que ese juicio, ¿sabe sobre quién tenía que caer? Sobre mí y sobre usted. Pero Dios dijo: no, yo me adjudico de este juicio. Y el fuego de Dios, que tipifica el juicio de Dios, porque Él juzgará el pecado, dice la Biblia, y lo juzgó en la persona de Cristo, cayó sobre él, y el Señor ejecutó todo su juicio, toda su ira. La Biblia dice que la ira de Dios cayó sobre un hombre precioso, hermoso, el más hermoso de todos los hombres, Cristo, por amor a ti, por amor a mí. Yo no sé si usted entiende lo maravilloso que es esto. Yo no sé si usted comprende lo precioso que es esto. Pero ¿por qué cambiar esto? Con 2, 3 días de pecado. No, hermanos, tenemos a un Dios precioso y hermoso. ¿Para qué hacer carnaval si tenemos a Dios que podemos adorar? ¿Por qué adorar a Baal si tenemos al Dios verdadero? Y la Biblia termina en ese pasaje diciendo que cuando lamió toda la tierra el fuego y el sacrificio y todo, entonces dijo: aprended a los profetas. Y la Biblia nos enseña que el pueblo agarró a los profetas y los llevaron al arroyo. Y no Elías, pero sí el pueblo aniquiló a los profetas. Tenemos que acabar con esas prácticas que no están acordes a la Biblia. Tenemos que sacrificar, cercenar, cortar con esas prácticas religiosas que no están acordes a la Biblia. No solo el carnaval, con tantas que no están acordes en la Biblia. Y escúcheme, para terminar, conclusión de todo esto. Dios nos hace una pregunta, nos da una reflexión y nos hace una pregunta. Pregunta que se la tiene que responder usted y me la tengo que responder yo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 y 22. El Señor nos hace una advertencia y nos hace una pregunta a manera irónica también para nosotros. Dice: no podéis beber de la copa del Señor. Esto es lo que nos enseña el original. Y al mismo tiempo beber de la copa de los demonios. O sea, o eres cristiano o no lo eres. O eres de Dios o eres de Baal. El Baal hoy en día representa todas las prácticas que el mundo quiere meter, incluso en la iglesia. Ha metido en los países y quiere meter en la iglesia. No podéis participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo estar participando de la mesa de los demonios. Y la pregunta que Dios nos hace para nuestro análisis, nuestro escudriñar propio y nuestra respuesta: ¿o acaso vas a provocar a Dios a celos? ¿Acaso crees tú que eres más fuerte que Él? Ahí está la pregunta. Dice el Señor: no temas al que mata el cuerpo, más bien témele al que puede matar el alma. ¿Quién es? Está hablando del Señor Cristo. ¿Qué significa esto? Autoridad. Él es el que tiene la autoridad. Por eso cuando Él descendió al infierno, le quitó las llaves, la autoridad al diablo, y ahora la tiene Él. Y todo aquel que decida creerle, vive, y el que no, pues muere. Él tiene la autoridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? No me la digas. Ven aquí adelante, vamos a orar.